desgastada al servicio de mi familia. Ya no tienen que aguantar a la abuela. Irene Ryan ganó $500,000 al año interpretando a Granny Clampett. Podría haber comprado mansiones. Cambio. Murió una casita 107 Spartaway. Después de su muerte, nadie la tocó. Pero cuando los exploradores finalmente entraron, encontraron algo que nadie esperaba. Dentro había accesorios del programa y una carta que lo cambió todo. La mujer que ganó millones vivía como si no tuviera nada, y la razón por la que les romperá el corazón. Irene Ryan nació el 17 de octubre de 1902, El Paso, Texas. Su familia casi no tenía nada. Su padre, James Merritt Noble, era un sargento del ejército de bajo rango de Carolina del Norte. Su madre, Catherine McSherry, había venido desde Irlanda, esperando una vida mejor. Pero la vida, El Paso, era dura. Vivían espacios reducidos y, a menudo, dependían de otros solo para comer. El Paso estaba lleno de inmigrantes y marcado por la Revolución Mexicana. Pero para la familia de Irene, significaba sobrevivir de un día para otro. Esa lucha temprana se convirtió parte de ella. Moldeó su temple, su humor y su impulso para superarlo todo. Casa. Las cosas eran aún más extrañas. Irene tenía una hermana, Ana, que nació en 1813. Eso la hacía 17 años mayor que Irene. Para cuando Irene pudo hablar, Ana ya estaba viviendo su propia vida. Así que Irene creció más como hija única, rodeada de adultos y conversaciones serias. Aprendió a entretenerse. Se volvió independiente rápidamente. Esa infancia le dio una mente aguda y un fuerte sentido de sí misma, habilidades que luego la ayudaron a sobrevivir el mundo del espectáculo. Su primer contacto real con los aplausos se produjo cuando tenía solo 11 años. 1913. Cantó Pretty Baby, un concurso de aficionados, el Valencia Theater de San Francisco. Ganó el primer premio. 3. Esos serían casi 98 lo hoy. Para Irene, se sintió como ganar un tesoro. Los vítores de la multitud encendieron un fuego ella. No solo lo disfrutaba, lo necesitaba. Ese momento de 3 celos le mostró que actuar podría sacarla de la pobreza. Fue el comienzo de todo. A los 14 años, Irene hizo una jugada audaz. Quería unirse a una compañía de teatro de repertorio California. Pero las reglas decían que nadie menor de 16 años podía trabajar. Entonces, mintió. Les dijo que tenía la edad suficiente y le creyeron. Esa única mentira cambió su vida. La puso el escenario. Y una vez que estuvo allí, demostró que pertenecía. No solo se las arregló, sino que destacó. Se ganó su lugar con talento bruto y persistencia obstinada. Fue arriesgado, pero funcionó. Esa oportunidad le dio una idea de lo que podría ser una vida el teatro. 2 años después, tomó otra gran decisión. Abandonó la escuela secundaria a los 16 años. La mayoría de las chicas de su edad todavía estaban en clase, pero Irene estaba persiguiendo un sueño. Se unió a compañías de teatro itinerantes y actuó casi todas las noches. Durante 4 años, vivió la dura vida del escenario. Aprendió a mantener la atención del público. Trabajó su sincronización, su voz, su presencia. Para cuando llegó a los 20, no era solo otra actriz. Era una profesional. Ese mismo año, 1922, sucedió algo más que lo cambiaría todo. Conoció a Tim Ryan. Él también estaba el vodevil y conectaron al instante. Unos meses después, se casaron. Más que solo marido y mujer, se convirtieron en un equipo. Se llamaron a sí mismos Tim e Irene, y su acto despegó. El vodevil era el latido del corazón de la comedia estadounidense aquel entonces. Y juntos, hicieron reír a la gente teatros de todo el país. Su sincronización, su química, su estilo, todo funcionó. No solo eran buenos, eran geniales.
Lo que los hizo famosos fue una rutina llamada Dumb Dora. Irene interpretaba a una esposa tonta y despistada, y Tim interpretaba al marido molesto. A la multitud le encantó. La frase característica de Tim, ¿quieres parar?, se hizo tan popular que la usaron como título de una de sus películas, 1977. La gente pensaba que Irene realmente era así de tonta, pero eso solo demostró lo hábil que era. Su actuación no fue un accidente. Fue artesanía. Juntos, llevaron ese acto del escenario a la radio y luego al cine. Durante la Gran Depresión, la gente necesitaba reírse, y los Ryan lo hicieron. De 1935 a 1937, filmaron 11 cortometrajes de comedia con imágenes educativas. Ese ritmo, 11 películas 2 años, fue agotador, pero lo manejaron. Sus cortometrajes más conocidos incluyen Family Troubles, Hamlet and Eggs y Will You Stop. Estas películas se proyectaron teatros de todo el país, brindándoles una audiencia nacional. 1930 incluso fueron elegidos para reemplazar a Jack Benny de Yellow Summer Show de la NBC. Un gran honor ese momento. Estaban todas partes. La gente no se cansaba de ellos. Pero aunque las cosas parecían perfectas desde el exterior, detrás de escena, era diferente. Su matrimonio tenía problemas. Los amigos dijeron que discutían constantemente. Estar de viaje bajo presión y siempre trabajando lado a lado comenzó a desgastarlos. Sin embargo, eran profesionales, así que siguieron sonriendo público. Mantuvieron el acto marcha, pero la tensión siguió aumentando y Society, finalmente, se volvió demasiado. Después de 20 años de matrimonio, se divorciaron. Conmocionó a sus fans y a la industria. Habían sido uno de los dúos de comedia más queridos del negocio. Pero ahora se estaban separando. No hubo escándalo público, ni titulares dramáticos. Aún así, la noticia golpeó con fuerza. Irene conservó el nombre de Ryan, incluso después del divorcio. Ya no era solo un nombre, era su identidad. Eligió no volver a casarse nunca. Cuando le preguntaron al respecto más tarde, dijo: «El escenario es mi pareja y el público es mi familia». Esa cita lo decía todo. No estaba interesada a historias de amor. Tenía un amor: actuar. Incluso después del divorcio, Irene y Tim a veces trabajaban juntos. Era raro, pero demostró que todavía se tenían respeto mutuo. Para Irene, la separación fue más que el final de una relación. Fue el comienzo de su ascenso solitario. El vodevil estaba muriendo, pero la televisión apenas comenzaba. E Irene Ryan estaba lejos de terminar. El verano de 1936, a Irene Ryan y su esposo Tim se les dio una oportunidad con la que la mayoría de los actos de vodevil solo podían soñar. Se les pidió que reemplazaran a Jack Benny, la Red Roja de la NBC. Esto no era solo un trabajo de verano. Era una prueba. Jack Benny ya era un gigante en la radio y sus fans esperaban brillantez. Los Ryan trajeron sus famosas rutinas de Dora, la tonta a las ondas. Irene interpretaba a la esposa distraída. Tim era el hombre serio. Su química funcionó. Funcionó tan bien que la gente todavía habla de esas transmisiones del 20 y 27 de septiembre, capturadas para siempre viejos discos de laca. Ese verano, los Ryan cruzaron una línea que los sacó del mundo del vodevil decadencia y los llevó al centro de atención nacional de la radio. Sus nombres ahora eran conocidos toda América, pero el camino por delante no fue fácil. 1952, Irene y Tim se divorciaron. La mayoría de los equipos de comedia se desmoronarían después de eso. Ella no lo hizo. Se reinventó a sí misma. Y 1948 había unido fuerzas con uno de los artistas más grandes del mundo, Bob Hope. Durante 2 años estuvo de gira con él y apareció sus programas de radio. No solo era buena, era tan divertida que el propio Hope comenzó a llamarla la chica que hace reír a Bob Hope. Eso no era un cumplido, era una corona.
Pocas personas podían hacer reír a Bob Hope el escenario, o fuera de él. Pero Irene se lo hizo una y otra vez. Eso la hizo destacar. Y un mundo de comedia de hombres dominado y de hablar rápido se labró su lugar por puro talento. Pero no era solo trabajo de estudio. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, no se quedó segura California. Siguió a Bob Hope al frente. Solo 1944, su grupo de la USO voló más de 30,000 millas y dio más de 150 espectáculos Europa y el Pacífico Sur. Los vuelos eran peligrosos, los aeródromos eran primitivos. A veces actuaban a solo millas de las líneas enemigas. Pero Irene aparecía cada vez, contando chistes a los soldados que no habían sonreído semanas. También visitó hospitales, elevando el ánimo donde quiera que iba. Estos no fueron momentos guionizados. Estos fueron crudos, reales y a menudo aterradores. Y nunca retrocedió. Su servicio no se detuvo cuando terminó la guerra. Todavía en 1949 se unió a Hope nuevamente, esta vez para el puente aéreo de Berlín. Fue la primera gran pelea de la Guerra Fría. Berlín Occidental fue bloqueada por los soviéticos y los aviones estadounidenses volaban suministros día y noche. Más de 275,000 vuelos cubrieron más de 92 millones de millas, entregando 2,3 millones de toneladas de ayuda. Era tenso, era peligroso y cobró 81 vidas. Justo medio de eso, Irene Ryan estaba allí actuando para las exhaustas tripulaciones de vuelo, el personal de tierra y los médicos. No estaba buscando medallas, solo quería mantenerlos marcha. Mucho antes de todo esto, Irene y Tim ya habían dejado su huella con un programa de radio propio. Tim e Irene se transmitieron la década de 1930 y los convirtieron nombres familiares. Su acto fue agudo. Irene interpretaba a la esposa tonta pero inteligente. Tim era el hombre serio, constantemente perdiendo la paciencia. El programa fue un éxito y sus frases pegadizas se extendieron por todo el país. Incluso después de su divorcio, siguieron trabajando juntos. Era raro, pero lo hicieron funcionar. Entre 1935 y 1937, también protagonizaron 11 cortometrajes de comedia para películas educativas. Estas películas, como Hamlet and Eggs y Will You Stop, no fueron solo risas rápidas. Fueron pulidas, ingeniosas y llenas de la misma química que los hizo famosos. 1943, Irene asumió un nuevo tipo de papel. Interpretó a la esposa de Edgar Kennedy, 2 cortometrajes de comedia de RKO. Fue una configuración familiar. Kennedy siempre fue el marido de mal genio. La esposa siempre estaba exasperada. Pero Irene aportó algo diferente. No era chillona. No era solo ruido de fondo. Interpretó al personaje con nervios y control. Y se destacó. Otras actrices habían interpretado a la esposa de Kennedy antes, pero la versión de Ryan fue memorable. Este tipo de papel se convertiría más tarde en su especialidad. Mujeres quisquillosas y ansiosas, que eran divertidas porque se sentían reales. Ese mismo año, mostró aún más alcance. Asumió un papel en una película de música country llamada Oh My Darling Clementine. No fue una película de gran presupuesto, pero le permitió a Irene salir de la comedia. No contó un chiste. Interpretó a un personaje real una historia llena de música, romance y encanto de pueblo pequeño. Fue parte de una ola de musicales de pueblerinos que les dieron a las audiencias de la guerra un descanso de las malas noticias. Y demostró que Irene podía hacer más que contar chistes. Podía llevar una escena, incluso un género nuevo. Aún así, la comedia era su territorio natal. Entre 1935 y 1937, ella y Tim Ryan habían producido 11 cortometrajes de comedia, un ritmo asombroso. Los títulos pueden sonar tontos, pero el trabajo no lo fue. Estas películas fueron diseñadas para resaltar su sincronización y entrega, y se hicieron tan populares que la línea de Tim, ¿quieres parar?, se contagió como la pólvora.
El hecho de que siguieran trabajando juntos, incluso después de separarse, decía mucho sobre su profesionalismo. Y para Irene, fue entrenamiento. Estos fueron los papeles que le enseñaron cómo dar un golpe, robar una escena y sobrevivir una industria que nunca les facilitó las cosas a las mujeres. A fines de la década de los 40 y principios de la de 1950, trajeron trabajo constante, pero no estrellato. Hollywood siguió eligiéndola para el mismo tipo de papeles: enfermeras, vecinos, tías charlatanas. Apareció películas como Half Angel, 1951, y Rockabilly Baby, 1957. Siempre la compañera, nunca la protagonista, pero seguía apareciendo, siempre a tiempo, siempre preparada. Consiguió un papel en el Jack Carson Show, 1946. Hizo su primera aparición en televisión en el Danny Thomas Show, 1965. Otros se rindieron. Irene no lo hizo. Y, sin embargo, detrás de escena, hubo oportunidades que se escaparon. Estuvo cerca de papeles más importantes, pero una y otra vez fueron para otra persona. Tal vez fue política. Tal vez fue prejuicio contra el vodevil. Tal vez fue solo mala suerte. Cualquiera que sea la razón, esos casi errores la atormentaron. Dijo que siempre tenía miedo de ser despedida, siempre esperando el hacha. Pero cuando llegaron de Beverly Hillbillies, casi se lo pierde de nuevo. El agente de casting pensó que estaba totalmente equivocada. Irene Ryan había hecho vodevil, radio y comedia, pero nada de eso gritaba matriarca dura de las montañas. Para él, no se veía como el papel, no sonaba como el papel y definitivamente no se sentía como Granny Clampett. Pero Ryan no era del tipo que retrocedía. Había pasado años trabajando para Desechos, el mundo del espectáculo. No iba a dejar que una opinión terminara con todo. Lo rodeó. Cogió el teléfono y llamó al propio Paul Henning. Esa llamada cambió su vida. No suplicó, desafió. ¿Tengo que irme a casa y ponerme mi peluca gris y mi chal para convencerte? Esa línea tomó a Henning con la guardia baja. No era solo descaro, era confianza, precisión y control total. Sabía quién era Granny, y dejó claro que nadie más podía darle vida. Henning escuchó. Le dio una audición real. Apareció y no esperó a que le hicieran preguntas. Tan pronto como entró a la habitación, se convirtió Granny. Vocicoma, caminar, ojos, ira, risa. Amenazó con llevar a la gente al cobertizo de leña si no se portaban bien. La transformación fue instantánea. Todos la habitación dejaron de respirar. No estaba audicionando. Ella era el papel. No hubo debate. Lo tenía. Pero incluso entonces, la producción tenía preocupaciones. Paul Henning estaba nervioso por contratar a alguien de su edad. Los rodajes de televisión eran largos y brutales. Las escenas podían durar desde las 7:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde. La mayoría de las actrices de su edad se habrían derrumbado bajo ese tipo de presión. Ryan no se inmutó. Le dijo a Henning sin rodeos: «Contrata a alguien más joven y se quemará. Contrata a mí y les daré vueltas». Tenía razón. Lo hizo. Y no fueron solo palabras. Lo respaldó todos los días. Esto es lo que la mayoría de la gente no sabe. Ryan solo era unos años mayor que Buddy Eason, quien interpretó a Jed Clampett. La pantalla, ella era su suegra. Fuera de la pantalla, tenían casi la misma edad. Era pura actuación y magia de maquillaje. Llevaba pelucas pesadas, prótesis y vestidos holgados. Pero lo que realmente lo vendió fue su lenguaje corporal. Se movía como una anciana. Hablaba como una. Se sentía como una. Y la audiencia lo creyó. Detrás de todos los chistes y botellas de aguardiente, Irene Ryan estaba logrando algo increíble. Granny Clampett era un personaje ruidoso y terco como un petardo. Pero Ryan le dio capas. Había corazón, rabia, orgullo, tradición. No era una broma. Era una fuerza. Y el mundo se dio cuenta.
1963 y 1964, Ryan fue nominada a 2 premios Emmy consecutivos como mejor actriz principal. Estuvo hombro con hombres como Mary Tyler Moore y Shirley Booth. Se lo había ganado, y el dinero era masivo. El apogeo del éxito del programa, Irene Ryan ganaba $500,000 al año. Eso fue la década de 1960. Aquel entonces, la casa promedio costaba menos de $20,000. La mayoría de la gente ganaba poco más de $6,000 al año. Ryan estaba ganando dinero de superestrella y no lo derrochó. Mientras que otras estrellas desperdiciaron fortunas, coches, fiestas y malas inversiones, Ryan jugó inteligentemente. Compró propiedades, compró acciones, vivía simplemente, sin mansiones, sin noches salvajes, solo su trabajo, sus amigos y sus gatos. Después de su muerte en 1903, su casa fue encontrada su mayoría intacta, tranquila, modesta y llena de recuerdos. Sin baño chapado oro, sin teatro privado, solo la vida de una mujer congelada el tiempo. Y no se detuvo a ahorrar. Ella retribuyó. Sin hijos ni herederos directos, dejó su patrimonio de $1 millón, con un valor de más de 6 millones la actualidad, para crear la Irene Ryan Foundation, una beca para jóvenes estudiantes de teatro. Nunca tuvo hijos propios, pero les dio a miles de otros la oportunidad de subir al escenario. Aún así, una parte de su legado a menudo sorprende a los fans. Fuera de la pantalla, nadie la reconoció. Sin la peluca, el maquillaje y la ropa, Irene Ryan no se parecía nada a Granny. Era más joven, más delgada y elegante. Las personas que trabajaban con ella el set a veces echaban una segunda mirada. Los extraños pasaban junto a ella sin tener ni idea. A ella le encantaba. Disfrutaba de la libertad, la privacidad, la capacidad de pasar desapercibida entre la multitud. Su truco más famoso, el programa, la medicina para el reumatismo, no fue solo para reírse. Ese aguardiente era una parte clave de su comedia. Lo usó como una cura para todo, anestesia e incluso como un arma. El programa bromeó diciendo que era tan fuerte que no se podía descorchar cerca de una llama abierta. Lo arrastró, lo vertió frascos y le dio a la gente un olor que casi los dejó inconscientes. El White Lightning no solo era divertido, era cultural. Un guiño a la medicina de montaña, a las viejas tradiciones, a una forma de vida olvidada, y lo llevó con orgullo. Incluso la historia de fondo de Granny era más profunda de lo que la mayoría de la gente recuerda. Era descendiente confederada. Amaba a Jefferson Davis. Odiaba a los Yankees y a los Revenuers. Fue bautizada por inmersión, no por aspersión. Su familia tuvo disputas. Su visión del mundo salió directamente del siglo XIX. Todo eso les dio combustible a los escritores. Podrían explorar el choque entre lo antiguo y lo nuevo, entre Beverly Hills y el interior. Y debido a que Ryan era tan buena, nunca se sintió barato o caricaturesco. Se sintió real. Irene Ryan nunca tuvo hijos. Ambos matrimonios terminaron sin una familia. Su segundo matrimonio con Harold E. Knox duró 15 años. Sin drama, sin escándalos, solo una separación tranquila en 1961. Justo antes de que alcanzara el éxito. Volcó su energía al trabajo. Nunca se volvió a casar y dejó un legado que no podía medirse por alfombras rojas o portadas de revistas. Después de que The Beverly Hillbillies terminara 1971, Irene Ryan se encontraba a un punto de inflexión. Tuvo la oportunidad de continuar su fama con un nuevo programa de televisión construido alrededor de su personaje de Granny. Habría significado dinero constante, más tiempo pantalla y un viaje fácil hacia la jubilación, pero lo rechazó. Con más de 70 años, todavía tenía algo que demostrar. Y no fue la televisión. Quería Broadway, no solo para aparecer, sino para conquistarlo. La mayoría de los actores de su edad se habrían aferrado a la seguridad de la televisión.
Ryan se alejó de ella por completo, persiguiendo un sueño que había tenido durante décadas. Sorprendió a todos. La idea de una estrella de televisión mayor que cruzara al teatro era casi inaudita. Pero a Ryan no le importó. No estaba buscando comodidad. Estaba buscando respeto y lo obtuvo. 1972. Ryan fue elegida por el propio Bob F.S.Y. para interpretar a Berthe Pippen, una de las producciones de Broadway más esperadas del año. No era solo un fondo. Tenía su propia canción, No Time at All, y la interpretó mientras se balanceaba un trapecio. Tenía 70 años, suspendida sobre el escenario, cantando con todo su corazón y derribando la casa todas las noches. A la audiencia le encantó. También a los críticos. No solo se estaba defendiendo, sino que se estaba robando el espectáculo. La gente vino a ver la brillantez de F.S.Y., pero se fueron hablando de Irene Ryan. Se había transformado de una matriarca de una comedia de situación, una sensación de Broadway. Y luego vino el reconocimiento. 1973. Fue nominada a un premio Tony, Mejor Actriz Destacada a un Musical. Los críticos llamaron a su actuación regia, pero lujuriosa, una mezcla perfecta de corazón y de humor. A los 70 años, se convirtió una de las nominadas de mayor edad la historia de los Tony. El Círculo de Críticos de Teatro de Nueva York la destacó por aportar calidez y chispa al escenario. Incluso el New York Times dijo que se robó todas las escenas. Una industria que tan a menudo deja de lado a las mujeres mayores, Ryan demostró que aún podían liderar. No solo estaba sobreviviendo, estaba prosperando. Pero solo 5 meses después del inicio de la presentación de Pippen, todo cambió. El 10 de marzo de 1973, después de terminar su gran número, Ryan salió del escenario y se desplomó. Al principio, la multitud pensó que era parte del espectáculo. No lo era. Había sufrido un derrame cerebral masivo. La actuación se detuvo de inmediato. Llegaron los paramédicos. La noticia llegó a la prensa cuestión de horas. Los fans quedaron atónitos. Su sueño de Broadway se había convertido en una pesadilla. Fue trasladada de regreso a California. Los médicos al principio trataron el derrame cerebral, pero las pruebas revelaron algo mucho peor. Ryan tenía glioblastoma, un tumor cerebral brutal y de rápido movimiento. Era inoperable. Aquel entonces, la supervivencia se medía semanas, no meses. Murió solo 6 semanas después. El 26 de abril de 1973, a la edad de 70 años, nunca terminó su presentación Broadway. Nunca vio los resultados de su Tony. Su sueño se había hecho realidad, pero terminó demasiado pronto. Lo que lo hizo aún más desgarrador fue cómo vivió sus últimos años. Mientras que su personaje de Beverly Hillbillies vivía una mansión. Ryan eligió una casa pequeña Santa Mónica. Spartaway, construido 1915. Sin pisos de mármol, sin alfombras rojas, solo gabinetes verde menta, un jardín con bugambillas y una estufa antigua. Podría haber comprado un palacio, pero no le importaba. Quería tranquilidad, quería comodidad, quería la vida real, no la de la cámara. Incluso con 10 millones a su nombre, eligió la sencillez. Después de su muerte, la casa comenzó a desmoronarse. Nadie se mudó. El jardín se volvió salvaje. El techo se derrumbó. Las ventanas se hicieron añicos. Las malas hierbas se tragaron el camino. Sus fans estaban horrorizados. ¿Cómo podía alguien tan rico, tan amado, ser olvidado de esta manera? Pero para algunos, tenía sentido. Irene Ryan siempre había valorado la paz por encima del estatus. Incluso la muerte. La casa reflejaba quién era realmente. Entonces comenzaron los descubrimientos. Exploradores urbanos se colaron dentro. Lo que encontraron convirtió su hogar algo completamente diferente. Una cápsula del tiempo. Los accesorios de The Beverly Hillbillies todavía estaban allí. Su sombrero, una taza de té astillada, pilas de viejos guiones con sus notas escritas a mano, miles de cartas de fans,
Su tinta se desvaneció, sus palabras todavía llenas de amor, y un cajón polvoriento, un sobre sellado, la firma de Irene Ryan, el frente. Dentro había una carta, la última. No fue solo un adiós, fue una confesión. Escribió sobre un amor secreto, alguien a quien nunca nombró. Escribió sobre la soledad, sobre el dolor de ser famosa pero sentirse olvidada, sobre las traiciones que sufrió Hollywood, sobre las cosas que nunca había dicho públicamente. Fue crudo, honesto y desgarrador. Una mujer amada por millones, pero aún atormentada por lo que nunca tuvo. Su certificado de defunción enumeró 2 causas, glioblastoma y enfermedad cardíaca arteriosclerótica, pero lo que no decía era lo poco preparado que estaba el mundo para perderla. Sus coprotagonistas estaban devastados. Buddy Epson, Max Baer Jr., Paul Henning, fueron portadores del féretro. Bob Hope y Bob Fosse fueron honorarios. Incluso Donna Douglas, su nieta a la pantalla, vino a despedirse. No fue solo un funeral. Fue una última llamada al telón. El mundo del entretenimiento se detuvo. Fue enterrada al cementerio Woodlawn Memorial Santa Mónica. Su cripta se encuentra junto a sus hermanas y su lápida. Una palabra. Granny. Ese único nombre contó toda su historia. Puede haber sido Irene Ryan para el mundo, pero para sus fans, siempre sería Granny Clampett. Y luego vino una última sorpresa. Dejó atrás más que recuerdos. Dejó atrás dinero, más de 1 millón, pero no se lo dejó a la familia. No tenía hijos, ni parientes cercanos. Cambio, se lo dio a extraños. Jóvenes actores persiguiendo el mismo sueño que ella una vez persiguió. Creó la Irene Ryan Foundation, que todavía funciona hoy. Becas. Subvenciones. Ayuda para estudiantes, programas de teatro universitario. 16 ganadores regionales reciben $500 cada uno. 2 ganadores nacionales reciben $5,000 a cada año. Incluso 50 años después de su muerte, su regalo sigue vivo. Ese es el legado de Irene Ryan, una mujer que se alejó de la comodidad, que se balanceó un trapecio a los 70 años, que enfrentó la muerte con gracia, que dio todo lo que tenía a la próxima generación, y cuyo recuerdo aún persiste: las ruinas de una casa ruinas, las palabras de una vieja carta, y los sueños de actores que nunca la conocieron pero le deben todo.